Ya estamos otra semana por aquí de vuelta con las noticias de Misterioso Universo La Red y, como no, Javier será quien nos la va a contar. Muy buenas, Javier, y bienvenido de nuevo a Misterioso Universo La Red. Muy buenas, Víctor, encantado de estar aquí otra semana más, como siempre. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Vienes con fuerzas hoy? Sí, venimos con fuerzas y con noticias, y aunque el trabajo va haciendo mella, porque de cara a verano a ti te pasará como a mí, tenemos muchísimo más trabajo que de costumbre, pero bueno, estar aquí siempre es un placer y siempre saca uno tiempo de donde sea. Así es, esto es un hobby que nos encanta, la verdad. Así que nada, cuéntanos qué noticias nos traes hoy. Pues mira, vamos a hablar sobre quién fue realmente Shakespeare, que ya se estaba moviendo por ahí hace ya tiempo, de hecho hace muchos años, algunas teorías sobre él y han vuelto otra vez a circular. También vamos a hablar sobre cierto objeto que no se sabe lo que es, pero que ha hecho estragos en la Vía Láctea. Vamos a hablar un poquito de la inteligencia artificial y todo lo que viene relacionado con ella y todo el dinero que va a mover. También voy a meterme un poquito en el trabajo de Kela y voy a hablar sobre 15 ciudades fantasma alrededor del mundo que me ha llamado mucho la atención. Y también traigo un nuevo descubrimiento en Plutón que parece que podrían haber encontrado agua líquida, o por lo menos algunas pruebas que demuestran que podría haberla. Muy bien, Javier, pues nada, empiézanos a contar las historias que se habla sobre las teorías de quién era realmente Shakespeare. Pues sí, mira, la verdad es que se ha especulado mucho sobre la verdadera identidad de este dramaturgo, que parece ser que era el mayor dramaturgo de las letras inglesas. Aunque la versión de que William Shakespeare no era el verdadero autor de sus obras sigue siendo minoritaria, se han dedicado ríos de tinta a criticar la versión oficial. Al igual que sucede con Mary Shelley o con Charlotte Brontë, muchas autoras de la época debían firmar con seudónimo para que sus obras tuvieran el impacto que se merecían. Por ello, los estudiosos del literato han especulado mucho sobre su vida, su sexualidad e incluso sobre su género. Tal es así que desde hace más de 100 años hay dos corrientes en permanente choque al respecto: los Starfordianos, que son aquellos que verdaderamente creen que es el autor legítimo, y los anti-Starfordianos, que son los que defienden que se trataba de otra persona. Shakespeare no tiene héroes, si bien es cierto, solamente heroínas. Esta apreciación atribuida al escritor y crítico del arte del siglo XIX, John Ruskin, que fue famoso por ejercer una notable influencia en el propio Mahatma Gandhi, no es precisamente baladí. A lo largo de su exquisita producción, el dramaturgo supo retratar personajes femeninos cargados de fuerza y rebeldía. Al menos 10 de ellas desafían a sus padres para obligarlas a amar a alguien a quien no quieren, y otras 8 se disfrazan de hombres con el fin de burlar los controles patriarcales. En resumen, lo que quiere decir esto es que la obra shakespeariana contiene más intercambios de género de los que se pueden encontrar en la obra de cualquier dramaturgo inglés anterior. Esta, que he citado ahora mismo, es la opinión de Elizabeth Winkler, que es una veterana periodista que ha publicado un artículo en The Atlantic con el que ha vuelto a reavivar el debate sobre la verdadera autoría del escritor. Venid aquí, espíritus, que os ocupáis de los pensamientos mortales, privadme de mi sexualidad, haced que mi sangre se vuelva espesa, haced que nunca me arrepienta, cita a esta mujer en un párrafo extraído de Macbeth. Según ella, este fragmento es uno de los muchos en los que se deja entrever la rebelión femenina contra su estado de sumisión por el hecho de ser mujer. Y no es la única. Beatriz, que es otro personaje sacado de en mucho ruido y pocas nueces, reniega enfurecida de las condiciones impuestas por su sexo. Cito una breve frase de este libro. Oh Dios, ojalá fuera un hombre, me comería este corazón en el mercado. Isabela, que es otro personaje también del libro Medida por Medida, teme que su palabra no sea tenida en cuenta a la hora de juzgar a Angelo, que es un violador. ¿A quién debo llevar mi queja? Yo le dije, ¿quién podría creerme? Kate, en La fierecilla domada, se niega a ser silenciada por su marido. Mi lengua transmitirá la ira de mi corazón, o si no, mi corazón oculto se romperá. O incluso el personaje de Emilia en Otelo, antes de que Iago la mate, estalla en un gran lamento por la igualdad de las mujeres. Que todos los esposos sepan que sus esposas tienen tanto raciocinio como ellos. Estas son solo algunas de las frases extraídas de los escritos de Shakespeare que podrían darle ese toque de que realmente podría ser una mujer. Y otra de las razones de peso para creer que existió una autoría femenina detrás de estos clásicos del teatro es el profundo conocimiento de la psicología de las mujeres, que en muchos casos dibujaba la trama bajo estos ojos femeninos. Porque Shakespeare fue capaz de ver con claridad la posición social y vital de la mujer, escribir como si fuera una de ellas de una manera tan perfecta que no pudo ninguno de los otros dramaturgos de la época. Pues esta es la pregunta que se lanza Tina Parker, que es actriz y especialista
mundial en el dramaturgo, que actualmente dirige la compañía de teatro Shakespeare and Company. Del mismo modo, también existen múltiples alianzas entre mujeres en el argumento de los dramas y comedias para realizar alegatos feministas. Cito algunas de ellas. Conspiremos juntas contra este caballero grasiento, resuelven las protagonistas de Las alegres esposas de Windsor, cuando deciden vengarse del malvado John Falstaff. El pintor Francis Bacon, el 17º conde de Oxford Edward de Vere o el también poeta y dramaturgo Christopher Marlowe son las opciones que más se han barajado como candidatos alternativos a ser los verdaderos autores. Los anti-Staffordistas se apoyan en supuestas lagunas y ambigüedades en la documentación histórica del dramaturgo. El convencimiento de que las obras escritas requerían un nivel cultural más elevado del que se le atribuye o simplemente mensajes en clave dispersos por sus obras. John Hudson, que es uno de los mayores especialistas en la obra shakespeariana del mundo, apuesta por Emilia Bassano Larnier, que fue la primera mujer de la historia en reafirmarse como poeta profesional. Nacida en Londres en 1569, en el seno de una familia de inmigrantes venecianos judíos, fue una de las primeras mujeres en Inglaterra en publicar un solo volumen de poesía titulado Salve Deus Rex Judaerum, sorprendentemente feminista, que aboga por la liberación femenina contra la opresión masculina. ¿Y cuál podría haber sido el motivo? Pues obviamente haber estado toda la vida sirviendo a hombres, ya que desde su adolescencia sirvió como doncella para Lord Chamberlain, Henry Carey, gran organizador de las representaciones teatrales y patrón de la compañía de Shakespeare. Esto hace pensar en los roles secundarios desempeñados por el género femenino en la dramaturgia de la época, ya que, como Wigglers vuelve a apreciar, los académicos han establecido que las mujeres estaban involucradas en el negocio de compañías como patrocinadoras, accionistas, proveedoras de disfraces o taquilleras. Esta serie de datos hace suponer que, de hecho, ya sea por la apropiación del talento de otras mujeres que permanecían detrás del telón, ya sea por parte del propio autor oficial, en este caso Shakespeare, como por los dueños de las compañías u hombres del mundo del teatro que le sucedieron, se ocultó la verdadera autoría de las obras más famosas del dramaturgo para asignárselas posteriormente al de Stratford. Una de las razones con más peso para sospechar de que Amelia Bassano estaba detrás de alguna de sus obras es que Shakespeare no salió en Inglaterra en toda su vida. Y teniendo en cuenta que muchos escenarios están ambientados en países como Italia, como por ejemplo una de las más famosas, que sería Romeo y Julieta, con su correspondiente folclore en los objetos y costumbres representadas, no resultaría nada difícil señalar a Bassano y a su personalidad latina y mediterránea como quien verdaderamente estaría detrás de la confección de los textos. La vida de Shakespeare está muy bien documentada, sin embargo ningún registro de su vida lo identifica de forma inequívoca como escritor, concluye Wigglers en el Diario Norteamericano. Los más de 70 documentos que existen lo muestran como un actor, un accionista de una compañía de teatro, un prestamista y un inversor mobiliario. En ellos se demuestra que evadió impuestos, que se le multó por acumular grano durante una escasez, que presentó demandas menores y que fue sujeto a una orden restrictiva. El perfil es coherente con el de un empresario mercenario de la industria del entretenimiento en la época del Renacimiento. Así que todavía no tenemos ni siquiera muy claro si Shakespeare fue un hombre o una mujer, pero como ves, todo esto lo único que hace es seguir dando vueltas, como ya te he comentado al principio, desde hace más de 100 años y no parece que de momento lo vayamos a tener claro. En la siguiente noticia, como no podía faltar una noticia del espacio, que Javier es muy aficionado a este tipo de noticias, nos va a hablar sobre los estragos que están apareciendo en la Vía Láctea. Cuéntanos, Javier. Pues sí, mira, tenemos las declaraciones de una investigadora, la cual dijo ella, citando textualmente, una bala muy densa de algo, oculta a la vista humana, atravesó la Vía Láctea y arrastró a cientos de estrellas a su paso. A esta conclusión llegaron los investigadores del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, ubicado en Estados Unidos. Ana Bonaca, que es esta investigadora líder del grupo, presentó sus hallazgos a la revista Life Science y señaló que este objeto desconocido y oscuro no puede ser comparado con ningún objeto luminoso que la investigadora científica conozca. Según dijo ella, es mucho más masivo que una estrella, algo así como 1 millón de veces la masa del Sol, de modo que simplemente no existen estrellas con esa masa. Eso lo podemos descartar. El equipo de Ana Bonaca logró identificar de forma indirecta al objeto que califican como monstruo gracias a los agujeros que ha dejado en la corriente estelar más larga de la Vía Láctea, conocida como GB1. Los científicos presentaron sus resultados en la conferencia anual de la American Physical Society, calificando al objeto
que se halla oculto a nuestra vista como una bala. Aunque ella y su equipo señalaron que todavía no está claro con exactitud qué causó este agujero en la Vía Láctea, puesto que este objeto desconocido es mucho más masivo que cualquier estrella, ha explicado la investigadora que una vez que agrega que simplemente no hay estrellas de esa masa, por lo que dicha hipótesis queda descartada, y que si se tratase de un agujero negro, sería un agujero negro supermasivo del tipo que encontramos en el centro de nuestra propia galaxia. Como no hay signos de existencia de un agujero negro supermasivo en la zona, Bonaca apunta a una bola de materia oscura como candidato plausible. Si esto fuese cierto, pues sería un hito para la ciencia, puesto que ahora mismo brindaría la oportunidad de estudiar la materia oscura. Sin embargo, la investigadora admite que es demasiado pronto como para descartar otras posibilidades. Según sugiere Bonaca también, podría ser un objeto luminoso que desapareció en alguna parte y se está escondiendo en algún lugar de la galaxia. Y acerca de las corrientes estelares y las pistas que brinda en esta investigación, tengo que decir que las corrientes estelares son largas líneas de estrellas que se mueven juntas a través de la galaxia. Estas usualmente son uniformes, pero el equipo de Bonaca descubrió que, como te he nombrado antes, el GD1 tenía un segundo agujero que parecía haber sido formado por un objeto que lo atravesó. Y la noticia va a traer cola porque se van a ir actualizando en los datos semana tras semana. Esta va a ser una noticia que me apunto para ir siguiendo y vamos a saber más cosas. Por lo menos vamos a poder descartar algunas de las teorías. Así que esta la apuntamos para tenerle un seguimiento importante, Víctor. En la siguiente noticia nos vas a hablar sobre la inteligencia artificial que últimamente está en un auge. ¿Qué nos vas a aportar? ¿Qué nos ha dicho hasta ahora, Javier? Pues mira, te voy a aportar un montón de información sobre lo que va a venir sobre la inteligencia artificial, cosas que ya se han hecho aquí, o cuando digo aquí me refiero a lo mejor a lo más cercano que podemos ser Estados Unidos, cosas que ya se están haciendo y si no se están haciendo se van a hacer ya prácticamente en China, y las cosas y las empresas que se han ido comprando a ellas mismas, entre ellas, o las grandes empresas que han adquirido pequeñas empresas que han desarrollado una tecnología muy alta con esta IA y las han ido implementando y van a surgir muchas cosas. Es muy interesante, mira. Por ejemplo, en una comisaría de Washington se reveló un caso gracias a una aplicación de Machine Learning llamada Recognition, desarrollada por Amazon Web Services. La división de Amazon dedicada a los servicios y soluciones en la nube para empresas y gobiernos. Pues bien, en apenas 48 horas las máquinas revisaron más de 300.000 fotos para buscar al sospechoso de un crimen que finalmente fue encontrado y declarado culpable por la justicia. Pero eso no sería nada comparado a la comisaría que se está armando en China, donde en lugar de policías habrá un sistema de inteligencia artificial que se encargará de mantener la estación funcionando las 24 horas de todos los días del año. Sí que es verdad que por el momento la máquina solo hará trámites burocráticos como expedir documentos de identidad, licencias de conducir, incluso gestionar algunas denuncias de delitos menores, pero con un poco de tiempo llegará a ser mucho más importante. Para todo eso no será necesario siquiera mostrar ninguna identificación, ya que por medio de aplicaciones de reconocimiento facial, el sistema escanea el rostro de los ciudadanos. La tecnología será proporcionada por el gigante asiático Tencent, que es un grupo tecnológico que es la dueña del mensajero para teléfonos móviles WeChat y desarrolla juegos, como por ejemplo uno de los más famosos sería el League of Legends, entre otros negocios. Dicho sea de paso también, voy a decirte que ya lo sabrán algunos oyentes, Facebook compró Oslo, que es una empresa californiana de inteligencia artificial de apenas unos 30 empleados basada en Palo Alto, en Silicon Valley. Estaba especializada en la comprensión de las conversaciones basadas en el texto y puede entender y proporcionar respuestas a preguntas que no necesariamente tienen respuestas simples de sí o no. El objetivo es que Oslo construya un asistente virtual tipo chatbot mucho más elaborado para interactuar con los usuarios a través de Facebook y Messenger y comunicar vía chat con la persona en cuestión para hacerle preguntas protocolares de rigor: ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Según la gravedad del asunto que se encuentre. Los moderadores podrían contactar a familiares y o amigos cercanos de la persona en peligro. El comercio electrónico también va a resultar un terreno muy fértil para la IA. El sitio de eBay, por ejemplo, el sitio que eBay quiere comprar, por ejemplo, en su plataforma,
para que comprar en su plataforma sea cada vez más fácil, y por eso trabaja en dos aplicaciones. Una de ellas es Image Search y otra es Find It on eBay. Estas sirven para que sacarle una foto a algo que vemos en la calle, en un negocio o en cualquier sitio, como podría ser, no sé, pues un mueble que nos guste, unas zapatillas o incluso unas gafas. Tú le haces una foto, lo mandas a esta aplicación y la app busca automáticamente dentro del sitio y ofrece las opciones de compra. Los 4 grandes jugadores del mundo tecnológico bautizados como GAFA, que son Google, Amazon, Facebook y Apple, más Microsoft, Telefónica e Intel, están realizando fuertes inversiones en investigación y desarrollo de la IA. Pero detrás de ellos lo que hacen es que se colocan medio centenar de empresas grandes, medianas y algunas startups como Samsung, Schneider Electric, Red Hat, Netflix y Oracle, entre otras, que se encuentran en constante movimiento para explorar nuevas posibilidades y no dejar de invertir millones de dólares. El mayor desafío que tienen las empresas es lograr expandir la capacidad de sus herramientas y aplicaciones para que el uso y la implementación de una plataforma resulte muy fácil para cualquier otra empresa o persona que no sea experta en la materia y sin conocimientos previos en Machine Learning. Los más optimistas se ilusionan con la caída de los costes, ya que aseguran que la IA bajará sus costes muchísimo en los próximos meses. Así como, por ejemplo, hoy en día la electricidad es mucho más accesible que antes. De hecho, comparando, sí que es verdad que a lo mejor digo esto y la gente se tira un poco de los pelos, ¿no? Pero comparando cómo ha ido en aumento la sociedad, ¿no? Y lo que se cobraba antiguamente y lo que se cobra ahora y lo que pagas. Por ejemplo, tengo que decirte, refiriéndome a esto de la electricidad, que en el siglo XVIII la electricidad era unas 400 veces más cara que es ahora mismo. Así que la IA estará disponible para más personas en poco tiempo y a un coste más bajo, como se sostiene en un libro llamado Prediction Machines: The Simple Economies of Artificial Intelligence, que es uno de los 3 autores, que es Ajay Agrawal. Los números del negocio actual son ahora mismo muy atractivos, pero el futuro seduce aún más. Según la consultora PwC, en los próximos 10 años, la IA moverá en la economía mundial unos 16.000 millones de dólares. Las startups con proyectos e ideas basadas en IA buscan llamar la atención de las empresas grandes para poder vender sus desarrollos. Ese paso, en los últimos años, del 2015 al 2018, fueron adquiridas unas 250 empresas nuevas de servicios de IA. Y en 2017 las empresas grandes invirtieron más de 22.000 millones de dólares entre fusiones y adquisiciones, un número 26 veces mayor al de 2015. Por ejemplo, fue el caso de DeepMind, que es una startup británica que desarrolló software de inteligencia artificial AlphaGo, que fue comprada por Google en 2014. 2 años después, AlphaGo fue noticia en todo el mundo por ser la computadora que le ganó al surcoreano Lee Sedol, que era el campeón mundial del milenario y, tengo que decir, dificilísimo juego de estrategia oriental Go. Según citaba Lee Sedol, es imposible que una máquina gane porque el Go es un arte. Pues bien, este surcoreano, había sido 14 veces campeón mundial, pero perdió frente a esta máquina 4 partidas a una. El triunfo de la máquina que le ganó, de DeepMind, estableció un hito en la corta historia de la IA porque fue la primera vez que una computadora le ganó a un humano en este juego. Tengo que decir que el Go es mucho más complejo que el ajedrez. Todos lo recordarán ahora mismo por esa especie de damas chinas, ¿no? Que tienen muchas fichas blancas y marrones en una especie de picos en el tablero. Y tengo que decirte, para comparar la dificultad, por ejemplo, entre el ajedrez y este juego, el Go, que por ejemplo el ajedrez hay unos 35 movimientos por jugada y en este juego oriental ese número se va hasta los 250 movimientos por jugada. Pero también voy a decirte, por ejemplo, que Google no invirtió millones en comprar AlphaGo solo para ganarle al Go a un surcoreano. Sus algoritmos ya lograron, por ejemplo, mejorar un 15% la eficiencia energética de todos los sistemas de aire acondicionado de la empresa, donde miles de servidores guardan la información de varios millones de usuarios. Watson, que es la plataforma de IA y Big Data de IBM, también superó a un ser humano en el famoso juego de preguntas y respuestas norteamericano llamado Jeopardy. El software de la empresa es una herramienta que sirve para tantas cosas que resulta muy complejo e incluso diría yo que inútil intentar limitarlo.
desde análisis masivos de datos hasta predicciones con gran precisión para cualquier tipo de profesión, análisis de clima, redes sociales, tránsito, publicidad, jurisprudencia y salud. Y como no, en la industria del ocio y el entretenimiento aparecen tanto Netflix y Spotify como Amazon y Apple. También las empresas de videojuegos, todas usan este tipo de algoritmos IA para recomendar nuevos productos a sus clientes según intereses e historiales de compra, usos, ubicación, amigos en común, etc. Desde un desodorante para pies, libros, artículos electrónicos, hasta canciones, series y películas adecuadas al gusto del usuario. Todo esto a medida y lo que va a venir en un futuro bastante cercano. En la siguiente noticia nos vas a hablar sobre unas ciudades fantasmas que hay alrededor del mundo, que han quedado abandonadas. Y bueno, aunque esto quizás parezca una intrusión con la sección de Kela, no creo que a Kela le importe. Así que yo espero que no. Cuéntanos, Javier. Sí, ante todo pedirle perdón a Kela, que esto no lo hago por intrusión. Además ella sabe que me gusta mucho lo que hace y cómo explica las cosas sobre todo. Y esto simplemente es porque me he dado una vuelta por algunas ciudades que ahora mismo son ciudades fantasma, y hay algunas de ellas que me han llamado mucho la atención, y ahí es un pequeño top en la cual no me centro mucho en las cosas que han pasado, solamente un poquito, y nombro desde cuándo desde cuándo la gente ha desaparecido y todo ese tipo de cosas, y ya lo que es meterse a fondo en ellas, eso se lo dejo a ella. Yo simplemente voy a citar un poquito y a lo mejor hay alguna que a ella le llame un poquito más la atención y ya se mere ella y nos traiga más cosas. Así que, por ejemplo, ¿no? Los lugares abandonados nos resultan inquietantes a todos, ¿no? Y es que imaginar que en esos sitios en los que ya no queda más que el olvido ahora mismo, un día estuvieron repletos de vida, pues a todos nos choca, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo también despierta esa curiosidad por conocer la historia que esconden. Pues vamos a hacer un pequeño viaje alrededor del mundo para presentar 15 ciudades fantasmas de las más inquietantes del planeta. Hace un tiempo fueron poblaciones prósperas, pero ahora mismo solo sus ruinas nos recuerdan que estuvieron habitadas en el pasado. Los motivos por los que quedaron abandonadas pues son muy diversos, ¿no? Desde guerras hasta desastres naturales, pasando por crisis económicas o incluso razones de seguridad. Muchas de estas ciudades fantasma se han convertido en la actualidad en importantes destinos turísticos y reciben multitud de gente que quiere descubrir su historia a través de estas ruinas. La primera va a ser Pripyat, en Ucrania, que como todos sabemos es una de las ciudades fantasma más conocidas del mundo debido a que sufrió las consecuencias del mayor incidente de energía nuclear de la historia, ocurrido en Chernóbil el 26 de abril de 1986. La localidad había sido fundada en 1970 para apoyar la central que se había construido y contaba con casi 50.000 habitantes cuando fue evacuada un día después de la tragedia. La siguiente ciudad es Goldfield, en Estados Unidos, que estaba situada cerca de las montañas de la Superstición en Arizona. Goldfield fue un próspero pueblo de alrededor de unos 1.500 habitantes que habían llegado buscando trabajo en sus minas de oro. Fundada en 1893, contaba con salones, pensión, oficina de correos o incluso varias escuelas, entre otros edificios importantes. Todos ellos quedaron abandonados cuando el mineral se agotó. En la actualidad se ha convertido en una atracción turística. Otra de ellas es Craco, que está situada en Italia. Y la historia de Craco ha estado marcada por la tragedia. Fue fundada por los griegos y una plaga terminó con la mitad de la población en el siglo XVII. Posteriormente, muchos de sus habitantes emigraron a Estados Unidos por las malas condiciones agrícolas y en 1963 unos corrimientos de tierra obligaron a evacuar la ciudad. El motivo por el que se quedó definitivamente abandonada fue por un terremoto ocurrido en 1980. La siguiente es la isla Hashima, de Japón. Esta isla se encuentra alrededor de unos 19 kilómetros de la costa de Nagasaki, al sur de Japón. Gracias a sus minas subterráneas de carbón, llegó a tener más o menos 5.000 habitantes en la década de los 60, pese a contar con una extensión de apenas 460 metros de largo y unos 160 de ancho. Sin embargo, cuando las reservas de carbón se agotaron, la gente comenzó a marcharse y el lugar quedó definitivamente abandonado en 1974. Hoy en día, como curiosidad, es patrimonio de la humanidad y se puede visitar como isla turística. La siguiente es Walia, situada en Australia. Cuando en 1963 la mina de la que vivía la mayoría de sus habitantes cerró, casi 300 personas se quedaron sin empleo de golpe.
La gente comenzó a mancharse y la población pasó de 1.300 personas a 45 personas en tan solo 3 semanas. Hoy en día está desértica y no queda nadie en este lugar. La siguiente es Oradour-sur-Glane, que está en Francia, y esta tiene una historia un poco más macabra, ¿no? El 10 de junio de 1944, una unidad de las SS mató a 642 personas, incluidos 207 niños, en esta localidad francesa de la región de Nueva Aquitania, y destruyó por completo la ciudad. Pasó a la historia como una de las mayores masacres perpetradas por los nazis. Tras la Segunda Guerra Mundial, el presidente Charles de Gaulle decidió que el lugar debía convertirse en un memorial y se construyó cerca un nuevo pueblo con el mismo nombre, y la ciudad ha quedado exactamente como acabó cuando acabó la guerra. Están los coches en la calle de la época, los mismos edificios sin derruir. Es un espectáculo. La gente puede buscar fotos de todas, ¿no?, por internet, pero esta me llamó mucho, las pocas fotos que hay me llamaron mucho la atención. La siguiente es Dhanushkodi, en India. El ciclón Ramesvaran destruyó casi por completo esta ciudad, situada al sur de la isla de Pambam, la noche del 22 al 23 de diciembre de 1964. Unas 1.800 personas murieron en esta tragedia y la ciudad quedó abandonada. Hoy en día es un famoso destino turístico en el que la gente puede contemplar sus ruinas y disfrutar de sus playas. La siguiente es Dollersheim, en Austria. Cuando la Alemania nazi anexionó Austria en 1938, Adolf Hitler ordenó la evacuación de Dollersheim y otras poblaciones vecinas para convertir el área en una zona de entrenamiento. Los residentes de la ciudad fueron reubicados a la fuerza y sus hogares quedaron destrozados debido a las prácticas del ejército germano. Actualmente pertenece a las Fuerzas Armadas de Austria, aunque varios edificios están abiertos al público. La siguiente es Kolmanskop, que está en Namibia. Entre 1908 y 1910 se encontraron varias reservas de diamantes en las cercanías de la localidad de Kolmanskop, por lo que mucha gente acudió más a la zona, atraída por el descubrimiento, y se creó una ciudad importante. Cuando el mineral comenzó a agotarse, los habitantes se marcharon y la abandonaron en 1954. El lugar está hoy en día prácticamente cubierto por la arena del desierto. La siguiente es Akarmara, en Georgia. Akarmara fue un importante pueblo minero ubicado al norte de la antigua República Soviética de Georgia. Sin embargo, los conflictos de la zona y las crisis económicas provocaron la marcha de casi 5.000 personas que vivían allí en la década de los 70. Ahora mismo está absolutamente abandonada. La siguiente es la isla de Great Basket, en Irlanda. Esta isla, que tendrá poco más de 4 kilómetros cuadrados, fue el hogar de importantes autores irlandeses como Thomas O'Crohan o Peck Sayers, pero el gobierno de aquel país decidió evacuarla en 1953 porque no podía garantizar la seguridad de sus habitantes. Ya años antes, estos habían pedido su reubicación debido a que el lugar se encontraba demasiado aislado y era difícil de alcanzar con malas condiciones meteorológicas. Si la gente busca una foto de esto, verá que es una pasada y un espectáculo de isla, pero claro, si te ocurría algo y había que llamar a algún médico o tenías que ir a cualquier sitio a comprar algo, en cuanto hubiera un poco de oleaje ya no podías salir. Entonces, por eso puedo llegar a entender por qué el gobierno no podía asegurar la seguridad de esta gente. La siguiente es Kayaköy, en Turquía, también conocida como Libisi, que se ubica a unos 7 kilómetros de Fethiye, al suroeste de Turquía. Allí vivían unos 6.500 griegos, pero la mayoría desaparecieron en la guerra greco-turca, que fue desde 1919 a 1922. Turquía intentó repoblar el lugar sin éxito y hoy en día es una ciudad-museo. La siguiente es Bodø, en Estados Unidos. A final de 1870, esta ciudad llegó a contar con unos 10.000 habitantes que llegaron atraídos por sus reservas de oro. La ciudad contaba con salones, restaurantes, iglesias, bancos, una escuela y una ópera, pero con la bancarrota de las compañías mineras empezó el declive. A principios del siglo XX, el lugar sufrió, además de varios incendios, la Segunda Guerra Mundial y quedó vacía para siempre y desértica. La siguiente es Pyramiden, en Noruega, que fue un asentamiento minero de carbón fundado por Suecia en 1910, pero vendido posteriormente a la Unión Soviética en 1927. Tenía más de 1.000 habitantes, un centro cultural, un teatro, una biblioteca, incluso un complejo deportivo que se puede ver en las fotos. Las reservas de carbón se agotaron y desde 1998, esta muy reciente, está abandonada.
El lugar pertenece actualmente a Noruega y se ha convertido en un destino turístico con un hotel que funciona en todo el año. El hotel es el único edificio que está habitado en todo el recinto, en toda la ciudad, por decirlo de alguna manera. Y por último está Lifta, que está en Israel. La guerra palestino-sionista, acaecida entre 1947 y 48, provocó que los más de 2.000 habitantes de Lifta, que en su mayoría eran musulmanes, se marcharan de este pueblo situado en las afueras de Jerusalén. Posteriormente fue ocupado por las familias judías, aunque lo abandonaron en la década de los 70. Una de las zonas de la localidad funcionó después como centro de rehabilitación de drogas y escuela secundaria, pero desde 2017, esta es más actual todavía, el lugar está completamente vacío. Y estas son algunas de las ciudades, porque podría haber citado muchas más, pero como que me han llamado más la atención, sobre todo la gran mayoría que hay despobladas en cuanto se acabó el mineral, se acabó la gente, y otras pues por algunos desastres tanto naturales como por culpa del hombre, pero que merecen ser exploradas un poco más, y desde luego ya te digo, buscar alguna foto por internet es muy interesante. Bueno, y vamos con la última noticia, en la cual nos vas a hablar sobre el planeta que ahora sí y ahora no forma parte del sistema solar, que estoy hablando de Plutón. Cada 2 por 3 los científicos lo están sacando del número de planetas que forman nuestro sistema, y resulta que ha aparecido agua líquida en este planeta. Cuéntanos, Javier. Pues sí, mira, no es que haya aparecido agua, pero sí que ha aparecido un compuesto, o digamos un compuesto que podría decir que tiene agua. A ver, la noticia, por ejemplo, la noticia en sí dice que un equipo franco-estadounidense de científicos ha encontrado una prueba de la existencia de amoníaco en la superficie de Plutón, lo que podría indicar la presencia de un océano de agua líquida oculto bajo la superficie congelada de Marte. Casi nada al aparato, así como reciente actividad geológica del planeta, según este estudio, como te he dicho, publicado en la revista científica Science Advances. Los especialistas han analizado los datos obtenidos por New Horizons, que es la sonda de la NASA, que llegó al punto más cercano al planeta en julio de 2015. En particular, centraron su atención en un área de color marrón rojizo llamada Virgil Fossae, situada cerca de una grieta larga en la superficie, debido a que el color del terreno indicaba la posibilidad de que este compuesto químico estuviera presente. El amoníaco indica la presencia de un ambiente que es propicio para la vida, según explica la autora del estudio, Dale Ore, en declaraciones al portal space.com. La experta precisa que esto no significa que la vida esté presente allí, sino que indica el lugar donde se debe de buscar. El amoníaco es una molécula frágil y destruye la radiación ultravioleta, así como los rayos cósmicos, lo que sugiere que cuando se encuentra en superficie lleva allí desde un tiempo relativamente reciente. Y cuando digo relativamente reciente me refiero a unos millones de años. Por esta razón, los investigadores creen que el amoníaco ya estaba mezclado con agua de un océano subterráneo oculto que pudo salir a través de grietas o fumarolas siendo arrojado a la superficie, en el proceso de erupción de un criovolcán que expulsa elementos volátiles como el agua, el amoníaco o el metano. Los científicos afirman que pese a la temperatura de Plutón, que tengo que recordar que es de menos 230 grados centígrados, es posible que contenga agua subsuperficial, debido al calor interno generado por la desintegración radiactiva de su núcleo. Así que, de momento, no es agua encontrada en Plutón, pero sí que es verdad que con este último estudio estamos cerca de, parece ser, descubrir que no en la superficie, pero interiormente todavía tiene agua. Y eso le daría un vuelco a toda la información que tenemos de Plutón hasta ahora mismo. Es otra noticia que tengo apuntada para seguir, porque cuando se descubra vamos a estar ahí para contarlo, y ya te digo, va a ser un descubrimiento, si no del año, cerca, porque es un planeta que tenemos relativamente cercano, hemos estudiado durante mucho tiempo, y ahora es cuando han encontrado algo que nos puede decir que había agua, y todos sabemos que si encontramos agua, la primera palabra que se nos viene a la cabeza es vida. Bueno, pues Javier, como siempre te he dicho, muy interesantes las noticias que nos has traído. Al público le gustan bastante, de hecho nos lo hacen saber a través de iVoox y redes sociales. Así que nada, solo darte las gracias y esperarte en el próximo programa, Javier.
Gracias a ti y a todos los oyentes por seguirnos, y como digo todas las semanas, sabes que para mí es un placer estar aquí y comentar todas estas noticias, que me encanta hacerlo y que para mí es un gusto, y claro que sí, el próximo programa aquí estaré, Víctor. Muchísimas gracias y nada, que tengas una muy buena semana y un fuerte abrazo, Javier. Igualmente, un abrazo.